Yo he cogido un poquito de cada cosa. No podré terminar el tema hoy porque es mucha información que hay que dar, pero de lo que daré, pues quedará claro eh, el tema, quedará claro pues el mensaje de los tres ángeles el remanente y de lo que pasa hoy en día, de lo que hoy en día estamos viendo que está pasando. Antes de empezar hablar un poquito sobre el tema que he preparado, quería dar un poquito mi experiencia, hablar 10 minutos de mi experiencia, de algo importante que me ha pasado en mi vida y que ha hecho que me convenza, ¿no? de decidir por Cristo. Siempre Dios ha sido bueno y me ha dado la oportunidad de conocerle más. Entonces, hace 10 años Dios me ha dado unos sueños. Esos sueños no son algo que hay que mirarlos exactamente, sino lo que aprendí de esos sueños, ¿no? Y en esos sueños pasó que fueron dos y uno de ellos fue que estaba corriendo en autovía y mientras yo corría solo hacia una ciudad, en el otro lado había muchos coches que salían de las ciudades. Y mientras yo corría, detrás de mí, la gente que me veía cogían cualquier cosa, arma, un bate, cualquier cosa y me seguían y querían matar. Entonces, llegué en un momento dado que me pude esconder y bajé en un sótano. En algún sitio me escondió alguien en un sótano. Y bajando las escaleras, vi a mi derecha personas que se estaban preparando para huir en el monte, al monte, ¿no? Cogiendo algunas ollas, mantas y lo que necesitaban. Entonces, yendo un poquito más para allá, vi unas personas que estaban orando y yo me acerqué ahí y había una ranura en el sótano porque podía ver en el exterior y entonces vi en el exterior una ranura y vi rascacielos como New York. Y entonces cuando vi esos rascacielos vi que se acercaba una ola tan grande como esos rascacielos y cuando pasaban yo cerré los ojos y, y, y lo que me di cuenta es que al- pensé en ese momento, mira, los hijos de Dios no le pasaron nada. Y, y seguí mirando otra vez por esa ranura. Entonces todo se oscureció, se hizo el cielo negro como el carbón y empezó a haber un terremoto tan grande como nunca ha habido. En ese momento había una persona a mi lado, me di cuenta que era un ángel después del sueño. Y dijo, no, no tengáis miedo, vamos a orar. Y entonces abrió la Biblia y dijo, Padre nuestro. Y mientras decía el Padre nuestro, yo miré otra vez por la ranura. Entonces en esa nube, de la nube negra, empezó a abrir una pequeña luz y cada vez más grande hasta que Cristo apareció. Cuando vi a Cristo, yo me puse rodillarme delante de él completamente, todo el cuerpo, con la cara en el suelo. Eh, no pude, mis piernas perdieron fuerza, no pude estar de pie delante de él y ya no pude mirarle, pero él me dio permiso para mirar. Entonces cuando miré, vi a los ángeles como relámpagos bajando, recogiendo a los hijos de Dios. Entonces, mientras yo miraba, vi un ángel que venía a buscarme a mí y me desperté. Otro sueño era que estaba en una ciudad de vacaciones, tenía varias cámaras, estaba vestido muy bien y hacía fotos, ¿no? Era un turista y de repente vi el sol bajando y se ha quedado quieto, ya no se movía.
y yo podía ver el sol. Y se hizo más grande, casi que cogía todo el cielo. Y dije, madre mía, qué interesante. Entonces cogí la cámara y empecé a hacer fotos. Lo que no me di cuenta, que detrás venía Jesús. Entonces cuando me di la vuelta, vi a Jesús y me caí de espaldas y entró una oscuridad tan grande. Me estaba muriendo y antes de morir pedí perdona, decía, Padre, perdóname. Y morí y antes de morir pues me desperté. Eh, Eso me ha hecho decidir de qué es lo que quiero hacer, a quién quiero servir. Yo quiero estar en el primer sueño, ¿no? Cuando el ángel viene a recogerme para ir con Cristo en el cielo. Espero que este mensaje que estoy dando ahora sobre el mensaje de los tres ángeles le pueda hacer decidir a usted y que pueda decidirse seguir a Cristo, servir a Dios y que pueda estar preparado para que cuando Él venga pueda estar con Él en el cielo. En Apocalipsis 14:6 dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno, para predicar a los moradores de la tierra, toda la nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. La ley exige una vida perfecta, de perfecta justicia. Si no le ofrecemos la ley que lo que exige, el resultado es el pecado y el resultado del pecado es la muerte. El problema es que ningún ser humano le puede ofrecer a la ley lo que exige, así que todos deben morir. El Evangelio eterno es aquel que dice en Juan 1 que el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Él cargó el pecado por todos nosotros. Tito 2, 11, 14 dice, redimidos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. El Evangelio eterno es eso. Cristo vino a salvar. Eh, en, eh, no podré decir sobre los tres ángeles, pero diré sobre el primero. En la otra charla, la siguiente domingo, el sábado, podemos hablar de los otros. Entonces, en el Apocalipsis 14:6 habla también dice, de temer a Jehová. Vemos que temer significa respetar. En Proverbios 1:28 dice, aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. En Deuteronomio 13:4 dice, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis su mandamiento y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Entonces, temer a Jehová significa no solamente respeto, sino que le estamos sirviendo, estamos guardando sus mandamientos. Es cuando aceptamos el primer mensaje del primer ángel, aceptamos los otros dos también. No podemos decir que aceptamos el segundo y el primero no lo aceptamos. El momento que aceptamos uno, aceptamos todos. Entonces es muy importante que el primer ángel podamos conocerlo y el mensaje y podamos aceptarlo y recibirlo en nuestras vidas, porque en el momento cuando hacemos eso, podremos aceptar los otros mensajes que tiene Dios para nosotros. Dice darle gloria. El mensaje dice darle gloria. Y entonces Moisés en Éxodo 33 dice, entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. ¿Qué significa mostrar la gloria? Dice, la gloria significa mostrar el carácter. Dios mostró el carácter. En Éxodo 34, 5 y 7 dice, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad. En Juan 17, 4 dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. La muerte de Jesús por los pecadores fue su mayor gloria. Jesús mostró la gloria del Padre, el carácter de Dios,
Y el morir por los pecadores fue la expresión máxima del amor de Dios por nosotros. Entonces, dice, dale gloria, quiere decir que nosotros tenemos que reflejar la gloria de Dios. Tenemos que tener el carácter de Dios. Dice Juan 8, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. No puede no tener el carácter de Dios si Él está con Cristo. Las buenas obras que hacemos nos llevan a los gentiles a glorificar a Dios. Amados míos, dicen 1 de Pedro 2:11, amados míos, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Este es el que es glorificado mi Padre, el que lleváis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Juan 15:8. En esto es glorificado mi Padre, en que lleváis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Y cuáles son los frutos que tenemos que llevar? En Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Cuando hablamos del carácter de Dios, y significa que nosotros tenemos ese carácter. Nosotros somos misericordiosos, perdonamos a los demás, nos damos tardo en la ira, somos piadosos y visitamos a las personas, sus hijos, hasta la tercera generación, glorificando también a Dios en cuerpo y espíritu. Nuestra salud física afecta la capacidad de darle gloria a Dios, como reza el dicho, cuerpo sano, mente sana. El propósito de Reforma Pro Salud es tener una mente clara para tener comunión con Dios. Esa es la Reforma Pro Salud. Por eso es tan importante que podamos tener una vida sana. Empezamos a dejar las cosas que nos hacen daño a nuestro cuerpo. ¿Para qué me servía a mí haber nacido en la iglesia adventista? ¿Para qué me servía a mí ir todos los días al sábado a la iglesia, todos los sábados a la iglesia? Si yo estaba perdido, porque no entendía bien la palabra de Dios, no la conocía, no podía conocer a Dios, porque mi forma de mi vida, de cómo era, no me lo permitía. Estaba enfermo. 1 Corintios 16 dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois de vosotros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y yo nunca hubiera podido dejar pecados, el egoísmo, la envidia, otros pecados que tuviera, si no hubiera tenido la Reforma Pro Salud. Una persona que quiere dejar de fumar, dejar de beber alcohol, primero tiene que limpiar su cuerpo y después el resto será fácil para él, sin ningún problema. Pero mientras el cuerpo sea sin fuerzas, mientras la mente esté embotada, esté en tinieblas, no pueda ver y no podrá tener fuerza de dejar todas esas cosas que le impide acercarse a Dios. 1 Corintios 10:31 dice, así pues coméis, si pues coméis o bebéis,
o sea, 6 otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. La reforma pro salud no es solamente qué es lo que como, qué no, sino tener temperancia en todas las cosas, tener dominio propio. El problema no era que yo tenía que dejar algunas cosas de comer, eh, porque, ¿y por qué no puedo tomar un poquito solamente? No, es que si yo no podía, solo tomando ese poquito, comer ese poquito de azúcar blanco, que eso, me impedía tener dominio propio. Cuando, por ejemplo, cuando yo he comido toda la vida carne, y yo cuando era pequeño yo soñaba comer un chuletón así enorme, grande, soñaba de poder comer el chuletón de carne. Una vez llegué a comerlo. Y antes yo cuando comía carne no podía estar sin comer carne. Yo me sentía que me moría. Y dejar la carne, decía, pero si eso no es pecado. ¿Y por qué tendría que dejar la carne? Es que no había cómo poder dejar la carne y no entendía que eso me podía hacer daño. Entonces no es el de dejar la carne, sino que ah, mientras yo estaba comiendo la carne, yo no podía tener dominio propio, no podía tener la libertad de decidir por mí mismo lo que yo quería. El, el, Esas cosas que yo hacía decidían por mí. Entonces, quiero que miren en sus vidas y vean qué es lo que deciden por ti, tú o el estómago. Hay algo que en tu vida dices, bueno, yo puedo estar 2 semanas sin ello y no pasa nada. O no, ya cuando pasa 2 días, ya cuando pasas por un sitio donde huele a carne, ¡ay, qué bueno! Y no puede la tentación y tienes que comprarlo porque comerlo porque si no, no podrías. O te cuesta y luchas. Es que no, eso no debería ser en un hijo de Dios, de libre. Después vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Entonces, la tierra va a estar alumbrada con la gloria, con el carácter de Dios y va a ser a través de nosotros. Nosotros tenemos que mostrar ese carácter de Dios al mundo. Entonces, aceptamos el primer mensaje del ángel. El primer mensaje, aceptamos, es temer a Dios, obedecer sus mandatos y darle gloria. Quiere decir que ponemos en práctica lo que Dios nos tiene para nosotros y empezamos a mostrar ese carácter que tiene. Aceptamos también cuando aceptamos el Evangelio entero, ¿no? Somos transformados, renovados. El remanente es lo que sobra, el resto, lo que aún sirven y obedecen a Dios o aquellos que elegirán obedecer y servir a Dios. El remanente es aquel que obedece a Dios. La salvación viene a través del Mesías y no de una religión o nacionalidad. Lo repito, el remanente es aquel que obedece a Dios. La salvación viene a través del Mesías y no de una religión o una nacionalidad. Romanos 11, 17 hacia adelante dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido insertado en lugar de ellas y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia de olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no te sustentas tú, no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas dirán, fueron desactadas para que yo fuese injertado. Lo dejo aquí. Ustedes lean más sobre Romanos 11, 17 hasta el 24. El 24 dice, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza el olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertadas de su propio olivo? Así que no nos asegura nada
ni religión ni nacionalidad, ¿no? Por ser judío o porque soy adventista, sino porque tenemos al Mesías. Ese es los frutos de una persona transformada. Eso es muy importante. Voy a ser muy rápido. En PDF podéis leerlo más atentamente y estamos. Podéis ver más cosas ahí. Es una nueva criatura. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. Por medio del poder de Cristo, los hombres y las mujeres han roto las cadenas de los hábitos pecaminosos. Han renunciado al egoísmo. El profano se transformó en reverente, el borracho en sobrio, el libertino en puro. Almas que habían manifestado la semejanza de Satanás han llegado a transformarse a la imagen de Dios. Así que es imposible, cuando has aceptado a Cristo, es imposible no cambiar. Teme y guarda los mandamientos. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Eclesiastés 12:13. La ley de Dios es la transcripción de su carácter, abarca los principios de su reino. El que rehúsa aceptar estos principios se está colocando fuera del canal por donde fluyen las bendiciones de Dios. La misma elevación de carácter, la misma plenitud de bendición, bendición de la mente y el alma y el cuerpo, bendición del hogar y del campo, bendición para esta vida y la venidera, podemos obtenerla únicamente por medio de la obediencia. Cuida su cuerpo, pues no ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Tesalonicenses 4:7. Amados, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Tercera de Juan 2. La vida es un don de Dios. Nuestros cuerpos no han sido dados para emplearlos nuestros cuerpos no han sido dados para emplearlos en el servicio de Dios. Y Él desea que los cuidemos y apreciemos. Poseemos tanto facultades físicas como mentales. Nuestros impulsos y nuestras pasiones tienen su asiento en el cuerpo. Por lo tanto, no debemos hacer nada que contamine esa posesión que se nos ha confiado. Nuestros cuerpos deben ser conservados en la mejor condición física posible y bajo lo más espiritual de las influencias, de modo que podamos usar nuestros talentos de la mejor manera posible. Es como Jesús. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. 1 Juan 2:6. Dios exige que sus hijos sean perfectos. Su ley es una copia de su propio carácter y es la norma de todo carácter. Esta norma infinita es presentada a todos a fin de que no haya equivocación respecto a la clase de personas con las cuales Dios ha de formar su reino. La vida de Cristo sobre la tierra fue una perfecta expresión de la ley de Dios, y cuando los que pretenden ser hijos de Dios llegan a ser semejantes a Cristo en carácter, serán obedientes a los mandamientos de Dios. Entonces el Señor puede con confianza contarlos entre el número que compondrá la familia del cielo. Mateo 5:48, pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La perfección del carácter se basa en lo que Cristo es para nosotros. Guardan el sábado. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo pues por sus generaciones por pacto perpetuo. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel. Éxodo 31:16. Cuando el Señor libró a su pueblo Israel de Egipto y le encomendó su ley, le enseñó que mediante la observancia del sábado había de distinguirse de los idólatras. Tienen al Espíritu Santo. Pues yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, pues si no me fuere el Consolador, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Juan 16:7. El Espíritu Santo siempre mora con los que buscan la perfección de carácter cristiano. El Espíritu Santo proporciona la pureza de motivos
que sostiene el alma creyente que lucha en toda emergencia y frente a toda tentación. El Espíritu Santo sostiene al creyente. Tiene el carácter de Dios. Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad. Éxodo 34, 6. Dios ordena a sus agentes humanos que comuniquen el carácter de Dios, que testifiquen de su gracia, sabiduría y benevolencia, manifestando su amor refinado, tierno, misericordioso. Nuestra obra es la de restaurar la imagen moral de Dios en el hombre mediante la abundante gracia que nos ha dado por Jesucristo. Oh, cuánto necesitamos conocer a Jesús y a nuestro Padre Celestial para poder representarlo en carácter. Tiene amor, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Tiene dominio propio. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte y el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad. Por Proverbios 16:32. Tiene a Jesús. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Juan 15:5. Preguntáis tal vez, ¿cómo permaneceremos en Cristo? Del mismo modo en que lo recibisteis al principio. De tal manera, pues, recibiréis a Cristo Jesús el Señor, así andad en él. Habéis profesado daros a Dios con el fin de ser enteramente suyos, para servirle y obedecerle, y habéis aceptado a Cristo como vuestro Salvador. Vuestra debilidad está unida a su fuerza, vuestra ignorancia a su sabiduría, vuestra fragilidad a su eterno poder. Así que no debéis miraros a vosotros ni depender de vosotros, mas mirad a Cristo. Así que yo digo muchas veces, el anticristo no es la papa, sino el que está contra Cristo. Eso es el anticristo. Así que puedes predicar todo lo bonito que tú quieras, pero si no has predicado a Cristo, estás contra Cristo. Ya está, es muy simple. Puedes ponerte delante de un púlpito y hacer una predicación hermosa, pero si no tienes a Cristo, eres contra Cristo y eres el anticristo. Todo lo que hacemos tiene que estar Cristo. Velan y oran. Velad y orad para que no entréis en tentación. Muchos actualmente están dormidos como los discípulos, no están velando y orando para no entrar en tentación. La oración se aferra a la omnipotencia y nos da la victoria. El cristiano obtiene de la rodilla la fortaleza para resistir a la tentación. Predican la gloria de Dios. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo por la gloria de Dios. Santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Isaías 6:3. Tienen fe, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Gálatas 3:26. El hablar de religión de una manera casual, el orar sin hambre del alma ni fe viviente no vale nada. Una fe nominal en Cristo que le acepta simplemente como Salvador del mundo no puede traer sanidad al alma. La fe salvadora no es un mero sentimiento intelectual a la verdad. El que guarda hasta tener un conocimiento completo antes de querer ejercer la fe no puede recibir bendición de Dios. No es suficiente creer acerca de Cristo, debemos creer en Él. Así que son algunas cosas que podéis ver y decir, oye, ¿y qué me falta a mí? ¿Qué necesito mejorar? Y estas cosas te puede despertar y decir, oye, me falta esto, tengo que hacerlo. Y sin miedo, con amor hacia Cristo, lo podrás lograr, lo podrás conseguir. Pero así sabemos que somos hijos de Dios. Pero claro, no tenemos que juzgar ni criticar, porque hasta que llegará un momento que la cizaña y el trigo van a ser separadas. Pero mientras tanto, la cizaña y el trigo vivirán juntos. Entonces, ¿cómo tenemos que tratar la cizaña? Si en el caso que nosotros vemos que hay cizaña, porque existe, está ahí. Dios lo dice en la Biblia. Pues vemos a Jesús cómo trató a Juan. Comió con él, le lavó los pies.
le dio el cuerpo y el vino, le dio la sangre. Él no se comportó diferente de los otros discípulos, fue igual, todos fueron iguales. Juan no tenía nada, perdona, Juan, no, Judas, perdona, Judas, perdóname. Judas no tenía nada que reprochar. Lo que hizo al vender a Cristo, a traicionarlo, fue por él mismo, pero él no tenía ningún motivo para hacerlo. Entonces nosotros de la tal forma tenemos que tratar a los demás. Si esa persona viene y quiere tomar la Santa Cena, nosotros no somos nadie para decirle no la tomes, ¿vale? Nosotros tenemos que darle amor y cariño a esa persona y por él mismo, él va a, será juzgado delante de Dios, él dará cuentas de lo que ha hecho, ¿vale? Pero nosotros tenemos que comer con él, como hacía Jesús, que comía con los pecadores. Tenemos que amar a esas personas y ser misericordiosos, ser buenos con esas personas. Entonces, tenemos que evitar el odio, evitar acusar a la gente, porque el que acusa día y noche es el destructor. Tenemos que tener ese carácter de Dios de amor y misericordia para los demás y buscar menos en atacar a los demás. Vamos a hablar ahora, hemos hablado primer tema, el mensaje de los tres ángeles. Hemos puesto solo uno de los tres, de los cuatro. No hemos podido terminar porque no hay tiempo. Hemos hecho solamente uno. Hemos hablado qué es el remanente y cómo es el remanente. Es diferente a los demás. Es un grupo pequeño que aún sigue a Cristo. Sí, dime. Disculpa que te interrumpa nada más para hacer un espacio, ya que vas a pasar a otros temas, claro. Solo quería hacer una observación para los hermanos también. Y estamos con el asunto del el tema del remanente, le menciono a los hermanos, y el tema del mensaje de los tres ángeles es parte de esto, porque nosotros nos consideramos, o sea, la iglesia adventista se considera no la iglesia que te va a dar la salvación, definitivamente eso no, y no es el nombre, sino que es parte, digamos, de que quiere ser de ese grupo que se le llama remanente. Por eso dice el Señor, salí de ella, pueblo mío, y cuando está diciendo salir de allá es porque están en diferentes grupos donde tienen todavía doctrinas de hombres, doctrinas humanas. Y si vemos, como tú mencionas, pues no va a haber oportunidad para ver los otros dos mensajes. Si vemos, el mensaje del primer ángel habla acerca de eso, de Jesús, del Evangelio. Leanlo y van a ver que ese es el mensaje del Evangelio. Los otros dos mensajes son mensajes de advertencia, de salir de Babilonia, de que el juicio de Dios ha llegado porque han bebido del vino de la fornicación de Babilonia. Entonces, esto que nosotros queremos enfatizar con el remanente es porque nosotros queremos primeramente ser parte de ese grupo y como tú mencionas, ¿verdad? Estás dando las características que tiene que tener ese remanente. En parte, digamos, esa característica y lo principal es tener el carácter de Jesús. Y no puedo tener el carácter de Jesús si no he caminado con Él. Incluso puedo estar caminando con Jesús y estar perdido como Judas. Entonces, son temas que hemos visto, pero simplemente hay que relacionarlos para darnos cuenta que no solamente es decir que soy adventista, también tengo que decir y comportarme como el mismo carácter de Jesús. Lo que tienen la fe, por eso dice, los que tienen la fe de Jesús son los que van a ser parte de ese remanente. Esa era nada más mi opinión, mi hermano. Perfecto, muchas gracias. Pero si yo no puse estas son las características de remanente, porque no quiero que nadie esté excluido. Quiere decir, no tengo esto y yo no soy remanente. No es así. Va a haber personas que, como Luther, como Lutero, Martin Luther, no guarda el sábado y no era remanente y no va a ser salvo. O el de la cruz, el ladrón de la cruz, él no guardó el sábado. O quién sabe que no hizo, pues ya está, él no va a ser salvo. No es eso.
El remanente es cuando llega un momento que tiene que tomar una decisión y va a haber muchas personas que tomarán la decisión de seguir a Cristo y llegarán a seguir a Cristo solamente, ¿vale? Y otras personas, la mayoría, qué pena, ¿no? Por eso el remanente que queda muy poquito, no es mucho, no, van a seguir al mundo. Por eso ahora vamos al siguiente tema y lo vamos a comprender un poquito más, ¿vale? Todo está ligado. Entonces, eh, eh, todo es importante, todo esto es el remanente importante, es a quién yo sirvo. Y vamos a ver ahora el siguiente tema y después hablamos un poquito más para que entienda un poquito más. El complot de los hijos se llama. La Torre de Babel, en Génesis 1:1. La torre, toda la tierra tenía un solo idioma y las mismas palabras. Pero aconteció que al emigrar del oriente encontraron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron ahí. Entonces se dijeron unos a otros: venid, hagamos adobes y quemémoslos con fuego. Así empezaron a usar ladrillos en lugar de piedra y brea en lugar de mortero. Y dijeron: venid, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Hagámonos un nombre, no sea que nos dispersemos sobre la faz de toda la tierra. Notamos aquí que tenía un solo idioma. Estaban unidos, juntos. Y desde aquí empezaron, en verdad, voy a decir solo una vez la palabra, aunque tenga patente, espero que no me borre el vídeo. El nuevo orden mundial. Ya está, no voy a decir más. Pero yo lo llamo el complot de los hijos, que entienda, que tenga oídos, que no, lo siento por él. Hagamos un nombre, ¿no? Decidieron construir ahí una ciudad y en ella una torre de tan estupenda altura que fuera la maravilla del mundo. Estas empresas fueron ideadas para impedir que la gente se esparciera en colonias. Dios había mandado a los hombres que se dispersaran por toda la tierra, que lo poblaran y que se enseñorasen de ella. Pero estos constructores de la Torre de Babel decidieron mantener su comunidad unida, juntos en un solo cuerpo, y fundaron una monarquía que a su tiempo abarcara toda la tierra. Así la ciudad se convertiría en la metrópoli de un imperio universal. Su gloria demandaría la admiración y homenaje del mundo y haría célebres a sus fundadores. La magnífica torre que había de alcanzar hasta los cielos estaba destinada a ser algo así como un monumento del poder y sabiduría de esos constructores para perpetuar su fama hasta las últimas generaciones. Historia de Patriarca y Profeta, capítulos 10, de Ellen G. White. Unidos todos para hacer un nombre, querían ser famosos, querían que el mundo se uniera en rebelión contra Dios, querían destruir la simiente, eliminar los justos de la tierra para siempre. Josué 24:2. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Tare, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di a Isaac. Sacó a Abraham de Babilonia, donde fue construida la torre de Babel, para que se salvara y no fuera corrompido con los ídolos extraños que habitaban en Babilonia. Ahí vemos por qué Dios quiere salir, pueblo mío, de Babilonia. ¿Por qué? Para que no sean corrompidos
porque ahí había dioses extraños y hoy en día igual, confusión, porque tendrían una misión y aquella misión era de hacer conocer el nombre de Jehová en toda la tierra, porque solamente un nombre puede salvar, que es Jesús, que significa Jehová salva. ¿Estamos viendo? Los de la Torre de Babel, ellos querían hacer su nombre. No querían dar a conocer el nombre de Jehová. Hechos 4, 11, 12. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro hombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Solo hay un nombre, Jehová. Jesús significa Jehová salva. Eso significa Jesús. Jehová salva. El significado del nombre de Jesús. Segunda Crónica 6. Y también al extranjero que no fuere de tu pueblo, de Israel, que hubiera venido de las lejanas tierras, a causa de tu gran nombre y de tu mano poderosa y de tu brazo extendido, si viniera y orara hacia esta casa, tú oirás desde el cielo, desde el lugar de tu morada, y harás conforme a todas las cosas por los cuales hubiere clamado a ti el extranjero, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre, y teman así como tu pueblo Israel, y sepan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo he edificado. Salomón edificó la casa de Jehová para que todos que puedan conocer el nombre de Jehová y así puedan ser salvos. El nombre de Jehová está en Éxodo 34, 6. Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad. Al final de los tiempos, en Apocalipsis declara que los hombres harían lo mismo que quisieron hacer en la Torre de Babel. Se unirán toda la tierra en rebelión contra Dios. Harían un nombre y una marca. Mas no será una torre, sino sería un falso día de reposo, que será el domingo. Querrán engañar y al final destruir el pueblo de Dios, pero no podrán. Como siempre, Dios es justo y protege a su pueblo. Apocalipsis 14, 11 dice, y no tiene reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Los hijos de los hombres, los impíos, dirigidos por fuerza maligna, crearán una marca y harán un nombre que será el carácter de Satanás. Todos los que reciban ese carácter serán destruidos. Mas aquellos que guarden los mandamientos de Dios y tengan la fe de Jesús, que sean bautizados en el nombre de Jehová y vivan como hijos y hijas de Dios que prediquen su nombre y le den gloria, ellos tendrán el carácter de Dios, que es el amor. Ellos serán los herederos del reino celestial. Apocalipsis 22, 1, 5. Dios me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida que reproduce 12 frutos, donde cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la santidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y el Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estarán en sus frentes. No habrá ahí más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Ahora mi pregunta es a cada uno, ¿de qué reino quieren hacer parte? ¿El reino de Jesús o el reino de Satanás? Cada uno tiene su nombre, cada uno tiene su marca, su carácter. ¿De qué parte estamos? ¿Qué vamos a elegir? ¿De qué lado vamos a estar? Ahí tenéis
tenéis que decidir. Nosotros no tenemos fuerza para hacer lo bueno, pero si decidimos servir a Dios, Dios es bueno y justo para hacernos perfectos, para limpiarnos y darnos ese carácter maravilloso de Cristo. Este es el verdadero mensaje que Dios ha dado a su pueblo. Hay muchos mensajes en internet y enseñan muchas cosas sobre cuál es el mensaje, pero este es el verdadero mensaje. Y incito a la gente que mire más el carácter de Dios y menos el carácter de Satanás. Cuanto más estaremos mirando, concentrándonos en los planes de Satanás, más seremos como él. Claro que tenemos que saber la verdad y no ser engañados, pero hay un límite y no tenemos que pasar de ese límite. Nosotros tenemos que reflejar a Cristo y para reflejar a Cristo tenemos que buscar a Cristo, tenemos que mirarle siempre a Él y mirar sus buenas cosas. ¿Vale? Este ha sido el mensaje de hoy. Espero que le haya gustado. Si hay alguna pregunta, si queréis decir algo, queda un 5 o 10 minutos. Muchas gracias de nuevo por estar aquí. Freddy, si tiene alguna cosa que decir. Sí, sí, mi hermano, te agradezco mucho, ¿verdad? Siempre esa exhortación que nos haces, realmente siempre es necesario, sobre todo los cambios que tenemos que hacer nosotros en nuestra vida. Y yo les digo a los hermanos, miren, cambiar el carácter es lo más difícil, es un asunto de años. Tú puedes ir a la iglesia y comenzar a cambiar, pero esos defectos de carácter que nosotros tenemos van a requerir realmente años de trabajo para poder irlos cambiando. Pero como dice, ¿verdad? La Biblia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que te agradezco, mi hermano, porque siempre nos hace esos recordatorios, tanto para nuestra vida temporal aquí como nuestra vida futura. Así que, hermanitos, si tienen alguna consulta, lo pueden hacer por el chat si desean, o pueden hacerlo por audio también. Si ustedes gustan, este es el momento para que aprovechemos al hermano Moca. Hay una pregunta, hermano, ahí en el chat. Dice Ángel, dice, ¿cómo hacer un equilibrio en analizar las profecías y no pasarnos del límite? Tú lo mencionaste ahorita, pero eso está, digamos, muy difícil para algunos, ¿verdad? Eh, porque a veces, digamos, nos centramos tanto en los acontecimientos, pero nos olvidamos que realmente lo más importante es la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que ver nuestros sentimientos y pensar con la cabeza, ¿no? Entonces, cuando empezamos a tener miedo, cuando empezamos a dejar de pensar con esto y a pensar más con el corazón, estamos pasando el límite. Entonces, ese es mi toque de alarma, ¿no? Entonces, cuando empiezo a perder ¿cómo decir? El hilo, es decir, no sé cómo explicarlo. Cuando ya una información, estoy demasiado tiempo en una profecía y empiezo a tener miedo y ya no tener fe y confianza en Cristo, me estoy pasando del límite. Estoy mirando en otro sitio donde no debo, porque donde hay amor no hay miedo. Entonces hay que mirar en ese aspecto. Tienes que ver los sentimientos, no Sí, pasarse con eso. sí, y hay otra también, solo para agregar un poquito más, y muchos hermanos me dicen a mí, yo lo he escuchado, ¿verdad? De que ellos tienen temor, ¿verdad? De las cosas del futuro, de lo que puede suceder. Y yo les digo, hermano, fíjense que el temor viene del desconocimiento. O sea, yo tengo un miedo de algo porque lo desconozco. No sé cómo tratar con él. Pero si vemos en la experiencia de muchas personas que sobresalen, ¿verdad?, en la adversidad, y nos damos cuenta de que ellos logran salir de sus apuros, de sus aprietos, de sus temores, porque comienzan a informarse, comienzan a investigar, y lo mismo sucede con la palabra de Dios.
mi temor está fundado por un desconocimiento realmente de lo que es el propósito de su palabra y de lo que está escrito. Pero cuando yo comienzo a estudiar, por ejemplo, el libro de Daniel y Apocalipsis, que son de los que nos interesa más a nosotros en estos tiempos, me doy cuenta que más bien me siento pues feliz de todo lo que va a suceder porque ya sé cómo se van a desarrollar las cosas. Por eso, cuando lleguemos, miren, cuando lleguemos a un pleno conocimiento de la palabra de Dios, vamos a decir, como Pablo, ¿verdad? Que dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia, o sea, no tengo miedo. Por eso yo veo a todos estos héroes de la fe, pero estamos hablando de la Reforma, que murieron en las hogueras, que murieron en formas dramáticas y que iban incluso, hay testimonio de muchos de ellos que iban felices. Hay testimonio de jóvenes, incluso 18, 17 años, que iban con sus ropas, con sus mejores ropas, como que iban a una fiesta, pero no iban con temor, dicen que iban con seguridad, aunque iban por la Inquisición ante la muerte, pero ellos sabían a dónde los llevaba realmente todo eso. Aunque iban a morir, pero iban a morir en Cristo, iban a morir por sus promesas, no simplemente por lo que puede hacer el hombre, ¿verdad?, con el cuerpo, sino porque estaban convencidos realmente de lo que iba a suceder más allá después de la muerte. Entonces, todo eso, esa convicción me lo da a mí el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, entre más comiences a estudiar, hermano, no solo a escuchar, o sea, aquí ahorita te estamos escuchando a ti, pero yo apoyo la frase del pastor Esteban Bor. Les comparto esto, dicen, para que no me vuelvan a llamar. En otras palabras, comiencen a estudiar por su propia cuenta y de esa manera es que van a lograr ese pleno conocimiento de la palabra de Dios. Cuando yo he cambiado verdaderamente fue cuando empecé a estudiar la Biblia. Es como Job, que dijo, yo de oídas te oí, pero ahora te he visto. Entonces, si quieres ver a Cristo y conocerlo y cambiar verdaderamente tu vida, empieza a estudiar la Biblia. Yo llevaba 30 años en la iglesia y yo no he estudiado la Biblia, no leía la Biblia, leía versículos y ya está. No he estudiado la Biblia. Lo que hacía yo es escuchar sermones. Yo he escuchado sermones todos los sábados, todos los días, pero estaba perdido. Porque quien te cambia es Cristo, no los sermones y escuchar. No, tienes que ir a la Biblia directamente. Claro que te va a ayudar y a mí algunos sermones me han abierto los ojos, pero ¿cómo me abrieron los ojos? Me he visto algo, me he dado cuenta y digo, mira esto. A ver, ¿qué dice la Biblia? Miro la Biblia, leo el versículo bíblico, estudio esto, y mira que dice esto y esto, y wow, y a veces estudio yo me levantaba, a ver si doy un ejemplo, yo me levantaba hasta las 10, a las 11 de la mañana, hasta los 30 años me levantaba así, ¿no? A los 30 años que comenzó mi vida, por eso digo, hasta los 30. Y hasta los 10, 11, bueno, 12 de la mañana, así me levantaba yo. Ahora yo me levanto a las 5:30 y lo que hago es estudiar la Biblia y leer la Biblia. Entonces, me ha cambiado la vida completamente, no tiene nada que ver. Las personas que me conocen antes de los 30, cuando me vieron, no me conocieron ni físicamente ni el carácter, no me conocieron. Y me preguntaron, ¿y tú quién eres? Y yo le digo, soy hijo de tal, porque no sabían quién soy. Entonces, y he perdido amigos, los amigos que tenía antes no los tengo ya, porque no pudieron aceptar que yo he cambiado. Ellos me dijeron, yo te conozco, yo sé quién eres. Dijo, bueno, si sabes quién soy, si sabrías quién soy, pero no pudieron aceptar que yo he cambiado, que de una persona que tenía depresión, que tenía pérdida de memoria, que tenía enfermedades, que estaba obeso, que no ha estudiado en su vida, que no ha hecho nada, que solo vivía de la caridad. Si una persona hablaba conmigo era por pena, así de simple, ¿vale? Y la ropa que tenía era
de la gente que me daba ropa. Yo no tenía ni mi propia ropa. Y yo comía la comida de los que no podía comer mi propia comida. Es decir, yo me he comprado mi propia comida y me he preparado mi propia comida. De tal forma, ¿no? Vivía. Pero cuando Dios cambió mi vida, he terminado mis estudios, me he casado, me he comprado mi casa, todo, todo. Lo he hecho todo lo que tenía que hacer a los 30 años, ¿no? Lo he hecho todo en 5 años. Tengo 35 años. Y, y, y mi familia inclusive ha pasado unos cuantos años para poder aceptarme como soy ahora, ¿vale? Porque dice, este no puede hacer nada en su vida. ¿Sabes cómo es Moca? ¿Sabes? Le decía a mi esposa, ¿sabes que Moca es así? Bueno, ya él no va a recordar, porque yo no podía ni recordar lo que he comido ayer. Así era mi mente, tan nublada. Llegaba un momento de tal mal vida que tenía de comer mal y eso. No es que comía cerdo ni nada, comía lo que decía la Biblia, pero sin la temperancia, sin dominio propio. Y es así. Quiero que tu vida cambie también y sea transformada. Y si quiere que tu vida sea transformada, tiene que empezar a estudiar la Biblia. Así Claro es, que no soy perfecto, aún estoy en el santificación, ¿no? Hacia arriba, pero así estoy por es. el buen camino. Tenemos que ser como Jacob Sí, ahora, luchando contra Dios y decir, no voy a dejar hasta que me bendices. No te voy a dejar. Y aunque tú peques, aunque sea después, no dejes, ora a Dios y dice, perdóname, no te dejaré hasta que no me libres de esta esclavitud, hasta que no me libre de este pecado, hasta que no me hagas ser transformado. Voy a luchar contigo y no te voy a dejar. Vas a orar todos los días, vas a ir a Cristo y va a decir, no te voy a dejar hasta que me libres y no me libres de este pecado o de estos pecados que yo tengo y al final vas a ver que yo, por ejemplo, estos días tenía un pecado y, y yo estaba luchando contra otro. Y dice, pero ¿qué pasa aquí? Y pasaba que después de unos días me di cuenta, uy, que el pecado que yo tenía el otro ya no está. Bueno, aún tengo este, pero el otro ya no está. Estaba contento y digo, ¡ah, qué bien! Ahora este, ahora este. ¿Sabes? Y te vas luchando ahí con Dios. No te voy a dejar. Así que sigan luchando como Jacob. Miran la historia. No dejen a Dios y oran a Dios y suplíquele y clamen hasta que no tengáis la victoria. Y vais a ver qué bonito será cuando tengáis la victoria, sobre todo. amén, hermano, amén. Gracias. Entonces creo que acá terminamos. Te agradecemos, ¿verdad? Nuevamente tu tiempo y Sí, agradecemos a todos los hermanos que nos han acompañado el día de hoy. Muy bien. perfecto. Sí, Para todas las personas que ahí tienen. Y leen el libro de Temperancia de Ellen White, Mensajes de los Tres Ángeles de Esteban Bourne y La Maravillosa Gracias de Ellen White. Esos tres libros que de lo que he predicado vienen todos de ahí, ¿no? De estos tres libros. Y que le van a abrir un poquito más y hacer entender muchísimo más sobre lo que he predicado. Yo eso he hecho un resumen, ¿no? De todo ello. perfecto, perfecto. Y bueno, a los que no están en los grupos, me dejan ahí su número de WhatsApp. Yo se los voy a enviar cuando terminemos la transmisión. Así que, hermanito, te agradezco nuevamente y a todos los que nos han acompañado. Bendiciones a todos.